pues hemos estado celebrando la vida y me pareció propicio invitarte para celebrar no solamente con nosotros, sino con toda nuestra comunidad, porque este tema para mí es un tema muy profundo y muy poderoso, hablar de cuando el propósito de vida es la vida, porque nos invita a mirar más allá de nuestros objetivos externos para conectar más con la esencia de lo que es existir. Y nosotros sabemos el tránsito y el camino que tú has recorrido para empezar a tocar ese milagro que tú has estado trabajando durante todos estos años, desde el 2022 hasta acá. Y precisamente celebramos precisamente la vida de ustedes como familia, y sobre todo puesto que como los conocimos mi esposo y yo estando en Panamá con ustedes, decíamos, wow, ellos son una pareja joven, una familia joven, pero parece que hubiesen transitado 40 años con todo lo que han tenido que vivir, porque todo lo que han tenido que vivir los tres juntos, incluyendo al bebé, al mayor, es de yo digo que es uno de los testimonios más hermosos. Y entonces ahí es donde yo le digo a muchas personas, a veces comenzamos con un propósito de vida y empezamos a andar con él porque pensamos que ese es el propósito, pero la vida te sorprende. Y a mí me encantaría un poco, primero que te presentaras y segundo que dijeras cómo te sorprendió la vida a ti con esos cambios tan profundos. De una manera resumida, decir la Karina de ayer y la Karina de hoy. Wow. Sí, bueno, Karina, para los que no me conocen en tu comunidad, aunque yo creo que ya hay muchos en tu comunidad que me conocen porque con muchas me he formado, he estudiado, hemos sanado, porque al final uno llega al mundo del coaching pensando que es como una misión más, una carrera más, pero al final es un proceso de sanación muy fuerte que uno pasa. Así Y, y bueno, eh, sí, la vida me ha sorprendido de mil maneras, de mil maneras, con muchas dificultades y como dijiste en tu mensaje de bienvenida a este live, se necesita mucho amor para pasar obstáculos tan difíciles en la vida, ¿no? Como son las pérdidas, las muertes, los duelos de personas tan cercanas. Así que eso soy yo, esa es mi presentación. No sé si quieras que cuente un poquito más de mi historia o tienes algunas preguntas más específicas, Sí, Nail. fíjate, porque precisamente tú dices, esta es tu presentación, pero sí hay cosas que hablar, ¿no? Ujú, Cuando tú hablas de la Karina que tuvo que pasar por muchos duelos, por muchas pérdidas, ¿verdad? Pero antes ujú. de esos duelos y de esas pérdidas, Karina, yo recuerdo que Karina iba corriendo por la vida, corriendo, todo era rápido y me acuerdo que Sí, tu esposo decía, pero es que no entiendo por qué corre, no entiendo por qué se llena de cosas, ¿te acuerdas? Entonces, yo decía, mira cómo la vida tiene que dar un golpe para detenernos, ¿no? Porque así es. cuando tú ibas corriendo, queriéndote comer el mundo porque había que ayudar a no sé cuántas personas y premios y yo decía, Dios mío, pero él quiere a su esposa, él no quiere la mujer que corre. Sí, y es Pero, verdad, o sea, creo que a veces la vida te tiene que dar muy fuerte para tocar fondo y darte cuenta que al final nuestros días están contados en este plano terrestre así, y estamos aquí porque a nadie le gusta hablar de la muerte. Cuando alguien muere, las personas no saben siquiera dar un duelo, la gente evita el tema, pero todos estamos aquí por un tiempo limitado. Entonces, una vez te enfrentas a la muerte, una vez te enfrentas al dolor tan profundo, te empiezas a dar cuenta y ves la vida desde otra perspectiva, ¿no? Yo antes, como tú dices, cuando me conociste y estaba muchísimo más joven, de toda la vida, siempre tratando, cuando estudié los primeros puestos en la universidad en Estados Unidos, siempre buscando, como tú dices, premios, reputación, viviendo la vida acelerada, ¿no? Porque mientras más hacía, era mejor, pero no sabía que había que dejar de hacer para estar y ser realmente plena y feliz. Y realmente encontré la felicidad en bajar el ritmo, en vivir lento, ¿no? Pero para bajar el ritmo y para vivir lento,
me ha tocado pasar momentos muy difíciles para poder ver la vida realmente en esta perspectiva. Así es. Y eso que tú acabas de decir, antes vivías en un constante buscar de la piel hacia afuera y los golpes, como dices tú, esos duelos, esas muertes te llevaron a ti a entrar dentro de ti, a Así es. sentir, a sentir, a experimentar, a amar, a aprender, a evolucionar, porque la vida en sí misma es un propósito y resulta ser que el propósito no está afuera, el propósito está precisamente de la piel hacia adentro. Y ciertamente cuéntanos un poquito, Karina, tú dices, yo toqué fondo y cuando toqué fondo, la vida me llevó a transitarla más lento, aunque me costó. Cuéntanos Sí, un poquito cuál fue ese golpe que tú llevaste que te dijeron, párate. bueno, el primer golpe fue que mi mamá murió de la nada, falleció de la nada. Sabíamos que estaba enferma, pero ella estaba en un viaje y su muerte no fue como de un día a otro, pero fue bastante repentino todo lo que pasó. Y en un mes y medio aproximadamente ella murió y ella murió por negligencia médica. Ella tuvo un final para mí muy difícil fuera de su país, como un lugar de tránsito en el que ni siquiera vives, lejos de amigos, lejos de familia. Y me tocó vivir eso, vivir como de alguna manera murió injustamente en las manos equivocadas, de un equipo médico equivocado, en un lugar bueno, donde le tocaba transitar, pero fue muy fuerte las imágenes que vi de la manera que la vi apagarse. Fue visualmente traumático para mí. Y literal, estábamos como en una isla, en un país que es una isla, y literal, yo fui a 5 hospitales tocando la puerta para que la atiendan y no la querían atender. Entonces, para mí eso fue como me acuerdo que era la época como de Cuaresma, más o menos por ahora, y Ajá. para, mira cómo estamos sincronizando todo y cerrando el círculo, pero era más o menos la época de Cuaresma, y yo lo sentía como, ¿sabes? Como algo que yo tenía que vivir, algo muy fuerte, como eso de tocar la puerta y que nadie te quiera aceptar, a tu mamá que se está literalmente muriendo y que al final se murió y las personas como que no veían la seriedad o no sabían cómo tratarlo. Entonces, bueno, ese episodio fue bastante duro para mí, bastante duro, porque creo que no hay cosa más difícil en la vida que perder a tu madre, que perder a la persona que te dio la vida y en un momento inesperado en el que no tienes chance de decirle todo lo que le querías decir, en el que siempre puedes hacer las cosas mejor con ella, ¿no? Entonces, eso fue en el 2022. Ella falleció en junio del 2022. Y para mí eso fue ya de por sí el golpe, pero es que en realidad pasaron tantas otras cosas más en ese año. Al mes de ella fallecer, eh, yo estaba embarazada y tuve una pérdida ya en el segundo trimestre, una pérdida que literalmente fue parida, o sea, yo parí a esa bebé, fue un parto, fue bien traumático y yo creo que eso junto a lo que pasó con mi mamá, como que casi que en el mismo mes, fue terrible. Fue terrible no solo por el impacto emocional que tuvo en mí, sino porque tuvo un impacto físico. Por esa pérdida yo estuve al borde de la muerte. Perdí demasiada sangre, recibí transfusiones de sangre. eh, Literal, el doctor cuando llegué al hospital, que llegué también como tarde al hospital, me dijo como que en la operación, a ver si pues yo pasaba la operación, como que no estaba seguro que iba a pasar la operación, literalmente me dijo eso. Entonces, ¿qué te puedo decir? Esas tres cosas juntas fueron muy duras, fueron extremadamente duras, porque cuando tú tienes una pérdida y no tienes a tu mamá es aún más difícil. Creo que en esos momentos las mujeres necesitamos mucho de nuestras madres, de las mujeres en nuestra vida. Y cuando
te aferras, te enfrentas a la muerte. Yo me enfrenté a la muerte, no solo porque algo murió en mi útero, en mi cuerpo, Ujú. sino porque yo también casi me muero. Entonces, y mi mamá se murió. Entonces, yo enfrenté la muerte de tres diferentes maneras y de una intensidad demasiado fuerte, que eso fue lo que me golpeó. Y desde ahí yo, esos meses, que eso fue como ya para agosto, yo me sentía literal una víctima. Yo era una víctima de que yo perdí a mi mamá, de que yo perdí a mi bebé, de que yo casi me muero, que porque yo... Y así viví como hasta, me acuerdo, diciembre del 2022, que fui al doctor y el doctor me dijo, yo creo que tienes cáncer, después de 2 meses de todo eso. Y yo me quedé, no puede ser. O sea, no me puede estar pasando todas estas cosas al mismo tiempo. O sea, es como que me ha caído las 7 plagas, alguien me echó brujería, o sea, ya no entendía nada. Era horrible, era horrible. Y literal, me acuerdo que yo dije, hasta aquí llegué, no soy víctima de nada, ni de nada de lo que pasó. Si esto me está pasando a mi cuerpo, es porque eh, hay algo que yo estoy haciendo mal. Porque las enfermedades son emociones. Y yo no estoy procesando esto, yo no estoy viviendo esto de la manera que debo vivir mi vida. Y literal, a mí el doctor me dijo, o sea, es una alta probabilidad de cáncer por cómo se ven los estudios y después de hacer como biopsias y operaciones abiertas, o sea, abrir, sacar, no solo biopsias, entrar a anestesia general, como después de haber entrado a anestesia general un mes antes, o sea, fue muy intenso. Yo me acuerdo que yo le dije a mi marido, le dije, yo me voy a despertar de esa operación y sea cual sea el resultado, porque recién en la operación se sabía si era cáncer o no, yo voy a hacer otra, ya no soy la misma, es como, ¿sabes? Como que Reseteo, un reinicio, un un reinicio. reseteo, sí, un reseteo raro. Es un Van a hacer una reseteo de mujer mi nueva. vida. Sí. Y tal cual, me desperté, me acuerdo que era un 22 de diciembre, me desperté y yo era otra. Y el doctor viene y me dice, qué raro, o sea, todo parecía indicar que era cáncer, pero al final no es, y bueno, al final un susto, y yo me quedé como, a ver, yo medité, lloré, al final no sé si tuve, porque hay tantas remisiones que pasan en esos momentos tan sagrados y de sanación, ¿no? Que al final siempre me quedé con la duda, pero porque en los exámenes salía como tan claro que podía ser algo así. Ajá, pero bueno, el tema es que desde ese momento yo ya no era la víctima de todo lo que me pasaba, sino yo era... Porque fíjate algo bien interesante, tocaba decir y te detengo. La conexión con la existencia. Ujú, Cuando yo me levante de esa operación, yo soy otra. Hay una conexión con la existencia. Yo decidí vivir. ¿Me explico? Entonces, ahí está cuando el propósito de vida es la vida, hay una conexión. En un momento tú dices, no, esto no es así. Yo decido que cuando gracias. termine la operación yo me paro y soy otra. Y hubo un reseteo de las Ahí células. sí fue un reseteo total, o sea, ahí fue literal vivir lento y ya por tantos medicamentos de todos los procesos que pasé, mi intestino, que es como el segundo cerebro realmente, y todas las emociones están ahí, ya no funcionaba. O sea, yo no podía comer nada sin que me caiga mal. Yo tuve que hacer un retiro espiritual, como, digamos, espiritual en mi casa, como 5 meses de estar yo sola con mi libro, con mi journal, escribiendo todo lo que estaba transitando y comiendo en casa y era como comiendo saludable y no viendo a nadie y no saliendo con nadie y no viendo absolutamente a nadie en mi vida, salvo a mi esposo y a mi hijo, para poder sanarme, porque mi cuerpo estaba como jugándome en contra. Y me detectaron mil cosas, bueno, temas así de alimentarios, pero esos que no te dejan vivir, literal, no te Exacto. dejan vivir. Así que fue todo como un proceso duro. Pero si estaba volviendo a nacer, el cuerpo Exacto. también estaba adaptándose a esa nueva vida. Vamos Así es. a ver qué alimentos realmente me gustan, qué no me gusta, porque necesito saber realmente si vas a ser una nueva mujer,
hay cosas que no vas a poder comer, te dijo. Entonces, Tal cual. Yo me acuerdo que tú me recomendaste incluso a tal, Virginia de salud Virginia. hormonal ay, tú me recomendaste tantas cosas en ese momento, ¿no? Y tú me recomendaste hacer la danza árabe para sanar todas las heridas de mi útero y todos esos movimientos. O sea, el baile sanador para mí, en mi cuenta, que no sé por qué no pudimos traer en mi cuenta de sanación que se llama Recibe Amor, ahí yo comparto cómo empecé a danzar árabe y cómo eso hizo, creó tanta sanación en esas partes de mi cuerpo que lo necesitaban tanto. Y todo eso fue una recomendación que vino de ti. Así que Sí. para mí tú has sido siempre parte de este proceso. Te soy muy agradecida. No, Eh, chica, y sí, tranquila. fue parte de mi reseteo, ¿no? Todas esas ideas que me diste en ese momento. Así es. Es que fíjate algo tan bonito, ¿no? Que el tener que pasar por ese proceso para poder entender que la vida es muy simple, ¿ok? Que a veces buscamos propósitos de vida que uno dice son rimbombantes y no, de Sí. repente la misión no es esa, la misión es que la vida tenga sentido para ti y no estaba teniendo el sentido que es lo que la divinidad te vino a entregar. Entonces, bueno, el propósito quizás era más profundo en pequeñas cosas, que como dices tú, mis propósitos están en pequeñas cosas y no lo podía ver, como por ejemplo una buena conversación como esta, un momento de contemplación al mar, que bastante que te hizo bien ir al mar y quedarte días en pleno mar, el amor de tu hijo, el amor que le dabas a tu hijo, el amor de tu esposo, lo que recibiste durante todo ese proceso de transformación física, emocional y espiritual. También vi, Karina, que ahí hiciste mucha conexión con Dios. Empezaste a conectarte con el ángel de la guarda y dejaste mensajes muy bonitos con respecto a eso. Me gustaría que contaras un poquito esa experiencia, porque eso tiene que ver también con la trascendencia. Dentro de esos pilares del sentido de la vida está la trascendencia, ¿no? Y me gustaría, porque te trabajaste el pilar de la pertenencia, resignificaste esta historia de muerte y volviste a vivir, resignificaste también la pertenencia, porque dijiste, ya no pertenezco a todo el mundo, ahora voy a mí, me pertenezco a mí, me quedo sola con mi hijo, con mi esposo, para reconocer que realmente necesita mi cuerpo, qué es lo que me dice mi cuerpo. Pero esta parte de la trascendencia me encantó porque tú ahí explicaste muchas cosas y creo que hoy también publicaste algo sobre esa, sobre esa necesidad que muchos de nosotros no conocemos, que es que tenemos todos un ángel de la guarda. Cuéntame un poquito de esa experiencia que tuviste. Sí, wow, nos acercamos mucho a Dios y a sus ángeles y a todo lo que viene con ello. Eh, la verdad es que yo siempre he sido bastante curiosa con el tema espiritual, pero como que le picaba todo, ¿no? No le tenía un camino tan firme. Eh, pero cuando pasó esto, la verdad, mi esposo te lo dirá, él, un hombre excelente, maravilloso, intelectual, pero por el lado espiritual, bastante corto en ese aspecto hasta el 2022. Eh, A él le tocó y recuerdo que también, a él le tocó duro, a él le él le tocó tocó duro. porque él tenía como, ay, tenía un nombre esto, como un cotrauma, nos dijo la psicóloga, como que algo como que él había vivido todo lo que yo viví, pero a su manera y igual de Ujú. intenso. Entonces, el tema es que yo creo que el día que el doctor le dijo a mi esposo como que ella literal se puede morir en esa operación, puede perder el útero, se puede morir, o sea, la cosa está grave. Él me dijo que él le juró a Dios que iría a la iglesia, que Ujú. iría a la iglesia bueno, si yo salía bien de todo eso, ¿no? Entonces, él tuvo ahí su encuentro por su lado y eso lo comento porque nos unió como pareja. Creo que cuando una persona tiene una fe y la otra persona en tu matrimonio no la tiene, te aleja de cierta manera, pero cuando lo unes, porque la fe al final es comunidad, o sea, por eso es Así es. que en la iglesia estamos en comunidad,
y en otras denominaciones religiosas estaban en comunidad. O sea, si no, yo me puedo quedar meditando así como solita, como en mi casa, y no es lo mismo cuando lo haces en comunidad, y no es lo mismo cuando Así lo haces es. en familia. Y eso para mí fue wow, entender de que no solo era yo con mi cuaderno escribiendo, que a mí me encanta, adoro escribir, pero era, no, yo tengo que sanar en una comunidad, tengo que sanar en mi familia. Y cuando él se acercó a Dios, yo me acerqué aún más, ¿no? Entonces fue como juntos entramos en eso. Y bueno, el tema del ángel de la guarda fue eh, a raíz de, durante todo este proceso que del 2022, que lo llamo como el invierno de mi vida, o sea, para mí eso fue el 2022, el año más difícil de mi vida. eh, Cuando a mi mamá la ingresaron a un hospital después de haber tocado 5 hospitales, a mí como que, yo tuve como una cierta aparición de una santa, que es una santa peruana que se llama Santa Rosa de Lima. No viene el cuento ahora, pero fue algo raro. Mi mamá no era devota a ella, yo tampoco, pero hubo ahí algo extraño que pasó a nivel espiritual que me hizo investigar mucho de ella. Entonces, al investigar mucho de ella, yo llegué a un padre, el padre Miguel Ángel, que es muy devoto de Santa Rosa de Lima en Perú. Y yo le Ujú, empecé a escribir. Yo creo que el padre pensaba que yo estaba desquiciada porque yo le escribía cosas como que perdí a mi bebé, perdí a mi mamá, o sea, una víctima. O sea, yo le escribía todos los días sin parar. Y el padre como que me respondía, pero como que no me hacía mucho caso, ¿no? O sea, como que pobre mujer, no sé, qué pensaría de mí en ese momento. Pero de la nada, un día el padre me escribe y me dice, estoy en Panamá, quiero conocerte, quiero que me cuentes la historia de Santa Rosa, estoy muy interesada en tu historia. Entonces vino el padre Miguel Ángel y me empezó a hablar del ángel de la guarda, y me empezó a hablar de los ángeles, y me empezó a hablar de los santos, y me empezó a hablar de todo este mundo celestial, que para mí, wow, o sea, el arcángel Miguel se quedó como para mí por el nombre de él, y luego mi doctor se llamaba igual, Miguel Ángel, fue como, wow. Me empecé a acercar muchísimo, muchísimo al tema de los ángeles, al tema del ángel de la guarda. Empecé a enseñarle a mi hijo a rezar del ángel de la guarda todos los días, y yo rezarle a mi propio ángel de la guarda. Y eso, no sé, eso fue mágico. Llegó a una comunidad acá en Panamá, luego hicimos otro evento con vecinos, y trajimos los libros del padre de Los Ángeles, y al final tantas personas creyendo en Los Ángeles y pidiéndome a mí que explique el tema de Los Ángeles. Y yo no sé cómo terminé hablando de ángeles, pero al final estaba como yo hablando del tema de Los Ángeles, y me encanta, me encanta, me encanta porque es qué una verdad en mi bonito, vida. qué bonito, qué bonito, me alegra bastante. Yo como, tú sabes que esto es una comunidad, esto es como una familia, en Family and Coaching acá somos como una familia, todo lo que ustedes van publicando, uno lo va viviendo también y uno dice, wow, vamos por buen camino. Pero hay algo que siempre, que lo, bueno, que lo vivimos contigo muy de cerca, que fue esa necesidad tuya de ya conectar en la pertenencia con la familia, ¿no? Porque en ese momento te das cuenta que el papel que juega la familia para darle sentido a tu vida y saber que sigues perteneciendo a la vida, ahí viene la necesidad de volver a tener a una bebé o a un bebé. Y comienza ese nuevo camino, como dices tú, después de haber pasado por todas esas grandes tragedias, ¿no? Bueno, claro, ese es el motivo, ¿no? De la conversación de hoy, Sí, que aún no sí, hemos sí. llegado ahí, pero sí, eh, después de que pasó eso, yo no quería otro bebé. O sea, yo estaba aterrorizada porque para mí un embarazo era una amenaza a mi cuerpo, a mi vida, a eso, literal, casi me muero. Entonces era como que estar embarazada para mí es que yo me pueda literalmente morir, ¿no? Entonces eso para mí pasó un año y medio donde mi esposo y yo ni siquiera hablamos del tema, casi 2 años, ni siquiera hablamos del tema, era como que el tema de hijos era, no sé, no era un tema del que se hablaba muy por encima, no queríamos, no es que no lo queríamos, pero no queríamos vivir por algo igual, ¿no? Para enfrentarnos a una situación parecida. Ujú. Pero de la nada, eh, después de como de 2 años, yo le dije, bueno, y ya uno sana, ¿no? Los años te sanan, el tiempo pasa.
Y me acuerdo que mi esposo había dejado su trabajo porque él era funcionario de Naciones Unidas y ahora es empresario, tiene su empresa, todo on his own, o sea, estaba cambiando su vida rotundamente y tenía como más tiempo, ya no tenía que hacer esos viajes eternos, entonces como que dijimos, bueno, podemos intentar tener un bebé, a ver qué pasa. Entonces, pero la mente de él estaba en su nueva empresa, 100%, ¿no? Porque empezaba su nueva empresa, entonces no estaba en un bebé. Pero todo parecía, el dinero, ¿sabes? Todo parecía que era el momento ideal, entonces lo intentamos y no funcionó. En ese momento no habíamos hecho espacio para un bebé. Decíamos que estábamos listos porque estaba el trabajo ideal, el tiempo ideal, el lugar ideal, pero realmente emocionalmente no habíamos hecho ese espacio. Eh, entonces me quedo embarazada, y eso fue en diciembre, de 2023, sí, y yo tengo la pérdida en enero del 2024. Una pérdida eh, temprana, nada comparado a la primera vez que fue otra historia. Una pérdida como la que la mayor parte de las mujeres tienen, ¿no? Que Ah, piensas que es un periodo fuerte, no sé qué, que bueno, parte de lo que piensa la gente que es una pérdida. Entonces yo dije, wow, o sea, una pérdida puede ser así, o sea, obviamente hay un impacto emocional, pero una pérdida no me tiene que llevar a morirme, o sea, a casi morirme. Una pérdida puede ser, wow, lo perdí, qué difícil, pero no estoy, mi vida no está en jaque mate por la pérdida. Entonces, de alguna manera, quieras o no, me ayudó como a hacer paces con el hecho de qué que las bueno. pérdidas pueden ser menos dramáticas, o sea, no Así tienen que ser lo que me pasó a mí. Entonces yo dije, bueno, ya, no, igual me afectó muchísimo, pero de alguna manera me ayudó. No sé cómo explicarlo. El Eh, tránsito fue diferente. El ajá, tránsito fue diferente, porque el primero fue muy traumático, pero ya el segundo ya estabas como veterana. Ya decía, ya va, a mí no me pasó esto, pero esto aquí no se está repitiendo. Entonces lo viste más ligero, aunque el dolor de la el pérdida dolor, siempre. exacto. Yo creo que el dolor igual es muy fuerte para todas las mujeres que lo pasan, así tengas 4 semanas, 4 meses, 8 meses, que conocí muchas mujeres que les había pasado esto en embarazos adelantados. Pero eh, no sé, de alguna manera en mi caso fue eso que yo casi me muero, o sea, esa parte para mí era la más difícil, porque no era solo una pérdida, era mi vida, ¿no? La que estaba en riesgo, entonces yo tenía terror, pánico. Y cuando eso pasó, y no me pasó mucho, yo dije, bueno, ok. Entonces igual fui e investigué y hablé con un doctor acá en Panamá, un doctor que me recomendó una amiga que también tuvo una pérdida con 5 meses de embarazo. Y, Ujú. y él me dijo, él te va a ayudar a que te diga qué es lo que tú tienes, Karina. Entonces yo voy donde él y le digo, yo tenía 2 pérdidas. Me dijo, yo mando exámenes con 3 pérdidas, porque hay ciertos exámenes que tú puedes hacer con 3 pérdidas, te piden. Y yo, sí, sí, pero es que tú no sabes mi primera pérdida cómo fue. Le conté todo el cuento, el doctor, ok, esto califica para explorar, ¿no? Porque la primera pérdida no tenía como una explicación por lo grave que fue. Entonces me manda los exámenes, los mandamos a Estados Unidos. Y nada, yo pensaba que íbamos a estar en este tema de exámenes por meses. Y me cita como 15 días después y me dice, ya sé lo que tienes, ven a consulta. Y yo, ok, qué raro. Entonces me dice, lo que tú tienes es un tema hematológico en la sangre, eso es trombofilia, y yo, perdón, o sea, sí, sí, esto hace los embarazos de altísimo riesgo, pero yo tengo un hijo, o sea, tengo un hijo de 4 años, ¿cómo? Ujú. Me dijo, es la lotería. Así literalmente me dijo eso, es la lotería. Tú tienes esto de nacimiento, tú naciste así. Y te puede ir bien en un embarazo, como te puede ir muy mal. Entonces, para evitar eso, tú tenías que inyectar todos los días, o sea, un rollo bien thriller. Y yo, wow, o sea, yo no puedo llevar un embarazo normal. No, me dijo, sabiendo eso, tú tienes que seguir súper medicado el embarazo, todo ese tema. Y yo, wow, bueno, en fin. Luego llegué a doctores un poquito más en puntos medios, que no eran tan partidarios de eso.
que me apoyaron de otra perspectiva, que eso ya es otro tema, que es muy interesante para las familias, porque es algo que no es reproducción asistida, pero es como una procreación natural. Eh, pero con ciencia, con ciencia, o sea, científico, no es como que te vas ahí a que te Exacto. dan unos aceites, ¿no? No, o sea, es científico. Eran menos partidarios de tantas inyecciones y un proceso tan feo, ¿no? Que estés tú con tu barriga y estés ahí machacándote todos los días con las inyecciones de la barriga, que eran un poco más abiertos a tómate una aspirina, que eso te ayuda con la sangre, cosas así como más suaves. Mensual. Entonces, nada, llegué a eso y bueno, me costó mucho llegar hacia ahí y procesar, ¿no? De que yo, o sea, que yo eh, tengo algo distinto y que tengo que llevar el embarazo de una manera distinta, que yo no puedo viajar mientras estoy embarazada porque eso es de alto riesgo, no me puedo subir a un avión, o sea, cosas así. Eh, en fin, literal, en el momento como que lo acepté, lo solté y dije, es lo que es. O sea, gracias a Dios tengo un hijo en ese momento que nació en la casa sin un doctor, sin un pediatra, o sea, con un doctor que llegó una hora antes, sin un pediatra, que eh, mi embarazo también fue súper complicado con él, yo no sabía lo que tenía, que en verdad él pudo no nacer y está aquí y ya me sentía como feliz con lo que tenía, ¿no? Mm. Feliz con lo que tenía y empecé a valorar a mi hijo, eres un milagro, o sea, tú, no, tú has podido no estar aquí, te he podido perder de mil maneras, estás aquí. Entonces, empezar a valorar tanto como a esa familia y pensaba yo, Jesús, María, y perdón, José, Jesús, María, eran tres, y esa es como la familia sagrada. O sea, yo empecé como a amar mi familia, a esos tres mini familia, y yo Ajá. creo que cuando empiezas a amar y a amar y adorar lo que tienes, se empieza a multiplicar, ¿no? Entonces, no sé, yo recuerdo hablar con alguien, con una doctora, así literal, una quiropráctica, o sea, algo así random, contarle mi historia, y no sé qué me dijo, que yo salí de ahí en un lugar, estaba tronando, era una tormenta desde Panamá, y me acuerdo que simplemente grité ahí, grité y vi fuego salir de mi boca, y era como si hubiera tenido una catarsis, ¿no? Como que estaba botando todo, toda esa, disculpa la verdad, toda esa mierda que tenía de ese tanto dolor, ¿no? Y literal llegué a la casa y el día siguiente le dije a mi esposo, quiero tener un bebé. O sea, quiero tener un bebé. Yo creo que podemos tener un bebé. Y él está seguro, o sea, él no lo podía creer. Está Yo, seguro, o sea, yo me yo imagino la sé, cara de León. Él sí, siempre con aquella tranquilidad. sí. Y literal fue a la primera, al primer intento. O sea, era como que, no sé, yo había conectado con esa alma porque en ese momento es como de depurar, de sacar todo y de hacer espacio. Eh, Y ya, y justamente él ahora estaba como con su negocio, pero tomándose las cosas como más en equilibrio, no era como esa obsesión por el negocio, sino era como, ok, cada cosa en su lugar. Entonces él tenía como ese espacio para la bebé y yo había botado todo de alguna manera, todo eso, esos recuerdos. Están ahí, pero, ¿sabes? Como que los había Sí, sacado los y reconciliaste, los los reconcilié, reconciliaste. sí. Y nada, o sea, me quedé embarazada y mi doctor, que tuve una doctora acá maravillosa en Panamá y otro doctor en México, que es donde hice este tema que te digo, alternativo. Ujú. Eh, no alternativo porque suena, pero digamos que no es reproducción asistida, No, es natural. Se llama naprotecnología. Pero bueno, el tema es que el doctor me dijo, en tu caso no podemos celebrar hasta las 20 semanas de embarazo, porque eso es cuando vamos a estar más seguros de que va a continuar. Entonces, claro, era como, wow, 20 semanas es un montón, se te nota la barriga. Eh, yo no le dije a nadie, lo único que sabía era mi esposo, no sabía ni mi papá, ni mi suegro, nadie de mi familia, nadie, ninguna nadie. amiga, nadie. Yo tenía 20 semanas y era como, lo escondía porque tenía Hay muchísimo miedo. un aprendizaje espiritual muy grande. El silencio. Las cosas de Dios se viven en silencio. ¿Verdad? Wow,
me encanta eso, no lo había pensado de esa Sí, manera, pero sí, lo vivimos en porque silencio. además si ella era el propósito divino, porque venía, porque era su momento, el alma necesitaba silencio de parte de la mamá, que solamente supiera su mamá, su papá y su hermanito allí tranquilito, porque ella necesitaba esa tranquilidad para poder venir. Fíjate qué interesante, porque hay un aprendizaje espiritual muy elevado, ¿ok? O sea, que dice que esa niñita, ay papá, viene a dar grandes lecciones. 100%. Bueno, y cuando nos enteramos que era mujer, agárrate, porque yo, para mí eso era, o sea, no cabía en mi mente, ¿sabes? Como fue tan difícil quedarme embarazada que para mí ya un hijo era una tal bendición. Eh, yo no había ni siquiera empezado a soñar que podía ser mujer, o sea, era como, no había ni espacio en mi mente para siquiera soñarlo, porque, y cuando No, nos no dijeron había que era seguridad. niña, fue como, wow, o sea, él, mi esposo siempre quiso una niña. Yo creo que nunca tuve espacio ni de pensarlo. Y no, Claro. es hermoso, de Sí. verdad. Fíjate qué bonito porque además te diste el permiso de hacer un parto natural, eh, que tú lo muestras allí, a pesar de los riesgos que el médico te plantea, como tú de alguna manera decides, no, yo quiero traer mi hija al mundo de manera natural, parto en agua, como León, que es tu esposo, estaba contigo, las enfermeras, o sea, cuidando todos los detalles, pero tú muy consciente. Y tú me dijiste, Nail, yo hasta hice un trabajo con mi linaje femenino. Pusiste unas fotos, creo que pusiste una foto en la pared con ellas cuando estabas en pleno proceso de parto y estaba todo tu linaje acompañándote para que pudieras parir a Kiara, es que se llama, ¿verdad? Kiara, sí. Para parir a Kiara. Porque Kiara lo que tiene son cuántos días, 7 días de nacida, ¿no? No, tiene 15. Tiene Tiene 15. 15 días, Sí, 15 días de nacida. sí. Wow, y ya tú estás muy... Pero sí, no, a ver, para mí, o sea, es que yo tuve un parto natural con mi primer hijo en el agua, en la casa, como te dije, y para mí eso fue Ujú. espectacular. Pero era algo que yo no me podía permitir porque ya tenía un diagnóstico, o sea, ya era un tema más riesgoso. El tema se puede escuchar por ahí, pero bueno, ahí está mi esposo con ella, no es que la bebé está llorando sola. Eh, pero bueno, era un tema, no podía parir en mi casa, tenía que parir en un hospital, pero yo dije, yo quiero mi parto, yo puedo tener mi parto en el hospital, o sea, ¿quién dice que no se puede parir en el hospital? O sea, es mucho más invasivo, las luces, incómodo, pero puedes tener tu parto, ¿no? Y a mí me decían, pero, o sea, ¿y tú estás tomando aspirina? O sea, ¿tú sabes la cantidad de sangre que puedes perder si la quitas en el momento no indicado? Bueno, yo he escrito sobre todo eso en el relato, yo tengo un relato de mi parto escrito, que quien quiera me puede escribir y se lo voy a compartir, pero Exactamente. lo escribí con todo el corazón, la verdad, porque lo quería dejar no solo un video, sino quería dejar escrito, como si fuera un mini No, libro, es ¿no? que ahora fíjate lo que me encanta, porque esto, tú no estás contando esto en un tiempo reducido de 42 minutos que ya vamos a tener que cerrar. Pero qué interesante para muchas mujeres tu relato en un libro, porque, porque Kiara es producto precisamente de esa conexión tuya con el amor. O sea, volver a ti, como dices, sacarte la basura para volver a ti conectar realmente con esa alma que estaba esperando un grito tuyo para poder venir tranquila. Y, y ese es tu mayor aprendizaje espiritual y como siempre digo, y ese es tu verdadero propósito de vida, tener que haber pasado por toda esa situación para después conectar con la vida misma, porque pues, te dan la vida a ti, te dicen, ok, vas a vivir, decidiste vivir, ahora renueva y reseteate porque esa no es la vida que queremos para ti. Pero entonces también, como dices tú, resetean a León, ok, se va de ese trabajo, comienza un nuevo trabajo, pero ahora tienes que perdiste el segundo, el tercer bebé, pero ahora bájale porque necesitamos que el que va a venir ahora o la que va a venir ahora venga también a la vida, porque también los que no nacieron vinieron a la vida, te conocieron y se fueron. Ellos vinieron y se Exacto, exacto. Y eso lo aprendí contigo, lo de las constelaciones, cuando me certifiqué contigo en Incontables Miradas, y aprendí todo este orden, los órdenes del amor y la importancia de darle lugar a los no nacidos. Entonces yo me acordé de eso
y en el día de mi parto yo tenía dos piedras, una que representaba a mi primera hija, bueno, a la que literal parí, o sea, a ella, a Roma, y también le di un nombre a la otra, que la otra vivió solo 4 semanas en mi barriga, que pero era también, distinto, pero le di su nombre, le puse Rosa. Entonces ellas dos estaban ahí en el parto de Kiara, ¿no? Estaban representadas, les estaba dando un lugar a esos ángeles o a esa compañía y luego al linaje, ¿no? Porque la fuerza la recibimos de los que vienen antes. Y los que vienen antes son mamá, mi mamá falleció, era mi manera de conectar con ella, tenía fotos de mi mamá ahí. Eh, mi abuela, tenía fotos de mi abuela también, y yo me imaginaba todas las que venían antes que ellas. Entonces yo así tenía mi es. canción ahí que ponía y mi esposo, ¿quieres seguir poniendo la misma canción? Y yo en las contracciones, y era una canción de linaje materno. Y yo solo la escuchaba y conectaba con ellas y conectaba con su fuerza y mira que yo no sentí las contracciones hasta los 8 centímetros de dilatación, que yo ahora ni me lo creo, porque, Wow. porque yo sentí mucho dolor en las primeras veces, pero ahí era como que yo estaba como que Estabas en en otro otra, nivel, estabas en otra dimensión, estabas en otra dimensión. dimensión, tal cual. Claro, porque estabas conectadas con todas ellas y ellas, por supuesto, aunque no las veamos, esa energía está allí acompañándonos siempre. Oye, qué bonito este, este conversatorio contigo, porque cualquier persona que te mira dirá, no, ella, que uno te mira en esa foto, ay, no, ella no ha pasado por nada de eso. Imposible que esa muchacha haya pasado por tantas situaciones duras. Pero lo que más me encanta es cómo la vida misma te conectó con tu verdadera esencia y con tu verdadero propósito, ¿no? Que es llevar la vida que hoy llevas, porque la Karina que yo conocí no es la Karina de hoy. La Karina de hoy es una Karina que está muy conectada con la vida, que disfrutas todo, que Todo. compartes, sí, compartes todo, compartes pedazos del día y lo disfrutas, disfrutas todo, disfrutas la sonrisa de tu hijo, la alegría de él, la alegría de... Wow, o sea, eso es grandioso. Como dice por aquí Angélica, que te conoció también, ¿cuántas veces morimos y volvemos a nacer? Claro, no necesitamos morir y enterrarnos, es que a veces realmente morimos para renacer de nuevo, porque no es esa la mujer que, que tú decidiste ser antes de venir al mundo. Y de verdad, los que quieran ver la historia de Karina, Karina tiene una cuenta muy linda que se llama @recibeamor en Instagram y ella ahí coloca toda esa historia que nos ha contado hoy en fotos, en contenido muy valioso. Y yo sé, como dice ella, que no es la primera vez que vas a compartir esto, sino que vas a seguir compartiendo porque muchas otras mujeres necesitan saber que conectar con el propósito es lo más importante. Y cuando hablamos del propósito, más allá de hacer cosas fuera de nuestra piel, es conectar con el propósito de vivir con cosas sencillas. Y esas cosas sencillas son las que te hacen realmente alegrarte cada minuto, cada día. Yo de verdad lo disfruté mucho. Yo le decía a Leo, "Ay, yo estoy tan feliz, es como que si yo tuviera una nieta. Cuando vaya a Panamá en junio tengo que llevarle su regalo porque, wow, fue un transitar muy, muy Todos se largo. sienten parte, hasta el socio de mi esposo ahí con el regalito. Yo, pero qué raro. Yo digo, es que la gente ha transitado, hemos vivido este momento juntos Claro, y todos se sienten parte. Es tan bonito. Es como gente que sí. tú piensas, no, nada. Yo digo, wow, No, wow. uno no dice nada porque Hombres. uno no dice nada porque uno solamente acompaña en el silencio, pero el que te conoce, el que ha transitado contigo todo tu dolor, el que te ha visto. Cuando yo te veía en la playa sin hacer nada, digo, por fin, decía yo, por fin está allí tranquila, que no hace nada, que solamente... Y yo decía, gracias, padre, porque por fin Karina se está quedando tranquilita en esa playa, porque si te das cuenta, vivías más afuera que adentro. Y a veces esa no es. Mira, yo me encantaría continuar aquí, pero nos van a cortar la conexión.
Entonces, solamente quiero decirles a los que nos acompañaron, muchas gracias. Aquí hay mucha gente que te manda saludos, dice, wow, qué testimonio, gracias por compartirlo. Kerima Bravo de, mira, de Panamá, que es una gran amiga también como hija mía, te dice hermoso. Hay mucha gente escuchándote y de verdad que eso, las personas que lo escucharon pueden compartir este live con otras personas, sobre todo aquellas que han perdido la esperanza, ¿no? Y personas dicen, "Ay, ya no puedo tener hijos", y van perdiendo la esperanza. No, ahí tenemos un testimonio que es soltar muchas cosas, mucha porquería que llevamos dentro para abrir esos espacios para que esas almitas vengan a vivir la vida al lado de seres que los están esperando. Así que, Karina, si te quieres despedir. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, por darme un espacio con tu comunidad para compartir mi historia, por interesarte en mi historia y por acompañarla, y a todas las personas que también me han acompañado en mi proyecto, que es este proyecto de amor, que se llama Recibe Amor, que han vivido conmigo todo, hasta el parto estuve publicando en la labor de parto. Eh, Gracias, de verdad, gracias, gracias a ti, gracias a todas por esos mensajes, por todo, por toda la buena vibra que Fíjate algo, siento. fíjate que algo bien lindo que te pasó que no lo comentamos, que tu hija nace y a los tres, no sé cuántos días después era tu cumpleaños. O sea, ese fue el regalo que la vida Ah, te sí, da. sí, sí. En realidad, ella, a las 40 semanas era el mismo día de mi cumpleaños, o sea, su fecha de parto era el día de mi cumpleaños. Sin embargo, la Fíjate. bebé había dejado de crecer a las 38 semanas y todos los médicos me dijeron que era mejor inducir el parto por el bien de la bebé y para no arriesgarnos. Entonces, no sé, por ahí, para bien o para mal, no nació en mi cumpleaños. Me hubiera gustado, pero luego somos dobles y eso también puede ser muy intenso. Pero sí, nació y el día que comenzó Pisces, o sea, si ella nacía el 19 de febrero, iba a ser Acuario como mi esposo, y el 20 de febrero iba a ser Pisces, así que al menos nació Pisces como yo, y con eso ya me quedo a gusto. Mira, dale un abrazo a León, dile que lo queremos mucho. Besitos al bebé. Disfrutamos mucho este nacimiento y bueno, ya celebraremos cuando vaya en junio a Panamá. Un abrazo Sí, a por favor, ustedes. aquí estamos, Sí, aquí sí, no. estamos. Esa visita es obligatoria. De todas maneras. Visita obligatoria. Te quiero mucho, Karina. Y bueno, de parte nuestra y de toda la comunidad de Family and Coaching Academy, te mandamos un abrazo grande y muchas bendiciones para la bebé y para todos ustedes, ¿ok? Los quiero mucho. Chao, Gracias. chao.